Quiero comenzar leyendo los 3 primeros versos del Salmo 34. Y voy a leer primero en la versión La Biblia al Día. Y leemos la palabra de Dios, como siempre, en el nombre de Jesús. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Pensaba cuando Ronnie hablaba un poco al comienzo de la reunión, y pensaba en esta palabra que el Señor puso en mi corazón desde el comienzo de la semana. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Y otras versiones dicen, bendeciré al Señor a toda hora. Otra versión dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sigue, constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré en todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Alabemos juntos al Señor y ensalcemos su nombre. Amén. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Amén. Bendeciré al Señor a toda hora. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y para ver un poco en qué situación David escribe este salmo, o sea, ¿por qué David escribe estas cosas al comienzo del salmo? Después escribe algunas cosas más, que él clamó al Señor, el Señor le respondió y lo libró. Pero ¿por qué escribe el salmista estas cosas al comienzo del salmo? Y para eso quiero ver un poco el entorno o la situación o el contexto en el cual se escribe este salmo y en el cual el salmista escribe estas palabras. Y para eso quiero ir al libro de 1 Samuel, el capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, y leo a partir del verso 10. Dice, sin pérdida de tiempo, David reanudó la marcha huyendo de Saúl y llegó ante el rey Aquís de Gat. Pero los funcionarios de Aquís no estaban contentos con la presencia de David allí. Y dijeron, ¿no es este el caudillo de Israel? ¿No es este de que la gente canta y danza diciendo, Saúl mató sus miles y David sus 10,000? David oyó estos comentarios y tuvo miedo. Solo pensar que este David fue el que se enfrentó al Goliat. Pero en esta situación, al escuchar estas palabras, David, que era tan humano como cualquiera de nosotros, tuvo miedo de que el rey Aquís pudiera hacerle daño. Por lo que fingió estar loco. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba, hasta que finalmente el rey Aquís dijo a sus siervos, ¿por qué me han traído aquí a un loco? Ya tenemos suficientes locos por aquí. ¿Acaso voy a hospedar a un individuo así? Y entonces el primer versículo del capítulo 22 dice, David salió de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Vemos que el rey David está huyendo del rey Saúl, que quería matarlo, a pesar que David nunca le había hecho ningún daño, ningún mal. Al contrario, David había hecho cosas buenas por el rey Saúl. Dice la Biblia que David se comportaba prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Y vemos en otras ocasiones que Saúl reconocía que Jehová estaba con David. Pero aún así intentó matarle varias veces. No vamos a entrar en cuántas ni en qué oportunidades, pero Saúl intentó matarle en varias ocasiones. Sin duda, el corazón de Saúl se llenó de ira, se llenó de enojo, de odio, de resentimiento y principalmente
pienso por algunas cosas que se pueden ver, que el corazón de Saúl se llenó de dos sentimientos que son muy feos, muy duros, muy dañinos para nuestra vida. Y son dos sentimientos que muy frecuentemente se quieren meter en nuestras vidas. ¿Y que son los celos y la envidia? Los celos y la envidia creo que comenzaron a llenar el corazón del rey Saúl, viendo las cosas que Dios hacía con David, viendo que cuando David enfrenta a Goliat, el pueblo se conmovió y empezó a mirar a David de otra manera. Pienso cómo el corazón de Saúl, él era el rey, se llenó de celo, de envidia, cuando escucha cantar. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. Y el corazón se llena de esas cosas. Y hermanos, Dios nos guarde. Dios nos guarde de todos estos sentimientos, de la ira, del odio, del resentimiento. Pero Dios especialmente nos guarde de estos dos sentimientos que en realidad son bastante comunes al ser humano, que es el celo y la envidia. Porque esos sentimientos, queridos, son terribles para todo nuestro ser. Inclusive nuestro cuerpo se ve influenciado por estos dos sentimientos feos, como lo son los celos y la envidia. Mire lo que dice el sabio Salomón en su libro de Proverbios, el capítulo 14, el verso 30. Dice: la actitud apacible prolonga la vida, prolonga la vida del hombre. Los celos la pudren. Bien duro. En otras dos versiones: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como el cáncer en los huesos. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. Proverbios capítulo 27. Bueno, podemos leer. Me gustó. Leí el verso anterior, el verso 29. Dice: el sabio domina su temperamento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos sabios. Domina su temperamento. Sabe que la ira conduce al error. Y entonces, Proverbios 27 dice: más peligrosos y crueles que la ira, y la ira es dura, pero más peligrosos y crueles que la ira son los celos. Otra versión: la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Así que, como primer lección, digamos, o algo que Dios quiere recordarnos en esta mañana, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos el mundo de nuestros pensamientos, de la ira, del rencor, del resentimiento, pero principalmente cuidemos nuestro corazón de algo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que son los celos y la envidia. Seguimos. Como ya leímos, en su huida, David llega a Gat, pensando que ahí encontraría un poco de tranquilidad, porque Saúl venía persiguiéndolo y él venía huyendo, y pensó: llego acá y acá por lo menos estaré un tiempo tranquilo. Pero tiene que volver a huir, ya lo leímos, del rey Aquís, no sé, hasta que se encuentran con Saúl en una cueva, como leíamos en el capítulo 21, en la cueva de Adulam. No es que llegaron los dos juntos y ahí se ven, sino que David llegó primero con sus hombres, se metió bien al fondo de la cueva, no olvidemos que estaba huyendo, así que se esconde bien al fondo de la cueva. Pero también pienso que dentro del plan de Dios,
Saúl con sus hombres también llegan y se meten en la cueva para descansar, seguramente para comer y para dormir. Y ahí, en esa cueva, David tiene la oportunidad de vengarse y decir: basta ya, Saúl, basta. Ya me perseguiste bastante, ya he huido bastante de ti. Llegó la hora de la venganza. Tenía la posibilidad de matarlo. Miren lo que dice el capítulo 24 de 1 Samuel. Capítulo 24 leemos: después que Saúl regresó de su batalla con los filisteos y como le dieran aviso de que David se había ido al desierto de Engadi, reunió 3.000 soldados escogidos y salió a buscarlo a las rocas de las cabras monteses. En el lugar por donde el camino pasa por algunos rediles, entró Saúl a una cueva para hacer sus necesidades. En esa cueva, precisamente, estaba escondido David y sus hombres. Mientras estaban ahí, David ve que por allá entra Saúl. De pronto todos se acuestan a dormir. Lo menos que pensaban era que David estaba en la misma cueva. Todos se acuestan a dormir, a descansar en un sueño profundo. Y miren lo que le dicen los hombres, utilizando inclusive palabra de Dios. Le dicen los hombres de David, le dijeron: David, ahora es tu oportunidad. Hoy es el día de que Jehová hablaba cuando dijo: entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras. Miren lo que es a veces las personas que están alrededor nuestro, dándonos palabras, dándonos consejos que muchas veces no tienen nada que ver con el consejo que la palabra nos da, con el consejo que la Biblia o el Señor nos da. Así dice el Señor: aprovéchate ahora, ahí lo tienes, mátalo y se termina la persecución. Incluso David dice que se acercó silenciosamente. Pienso en Saúl y 3.000 hombres. Realmente Dios le tiene que haber dado una profunda medicina para dormir, porque ninguno se despertó. David se acerca silenciosamente y cortó un pedazo del borde de la túnica de Saúl, como diciéndole en un momento: mira, estuve al lado tuyo, pero no te maté. Y sabe, Saúl dice, David dice: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Y esta actitud noble de David, esta actitud de un verdadero cristiano, él no era cristiano, era un hijo de Dios, un hijo de Jehová en el pueblo de Israel. Pero yo lo pongo ahora a nuestro tiempo, en la actitud de un verdadero cristiano, hace que esta persecución se terminara. Porque David lo llama, cuando Saúl se iba a ir, David lo llama, le dice: mira lo que te podría haber hecho y no te lo he hecho. Y entonces leemos ahí en la Biblia: ahora comprendo, le dice Saúl, que ciertamente vas a ser rey y que Israel será tuyo y tú lo gobernarás. Júrame por Jehová que cuando esto ocurra no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes, como era costumbre en aquel tiempo. Así lo prometió David, y Saúl entonces regresó a su casa y David con sus hombres volvieron a la cueva. Realmente la actitud noble, cristiana, de un verdadero hijo de Dios, de parte de David, hizo que esto que se había prolongado por un buen tiempo, esta actitud de ira, de enojo, de deseo de venganza, se apagara en el corazón de Saúl. Saúl entendió lo que realmente David era, el hombre que Dios había escogido y que ya no valía la pena seguir
buscando su muerte. Y entonces Saúl se va tranquilo para su casa y ahí termina la persecución. Consecuencia de la actitud de un corazón noble, consecuencia de la actitud de un corazón que temía a Dios, consecuencia de la actitud de un corazón que había aprendido a perdonar. David, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entre otras cosas, David tenía un corazón humilde. David tenía un corazón perdonador. Y aquí es otra de las cosas que Dios nos quiere decir en esta mañana. David tenía un corazón perdonador. Tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él había aprendido que Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántas veces que nos hacen mal, nuestro corazón reacciona y tenemos ganas de devolver con la misma moneda? No me contestes. Nos pasa a todos, o quizás solo a mí, no sé. Pero el deseo de devolver con la misma moneda, me lo hizo, cuanto pueda te lo hago otra vez. Sin embargo, mía es la venganza, dice el Señor. Y en nosotros, hermano y hermana, jamás debe existir la venganza, ni siquiera el pensamiento de vengarnos de aquellas personas por más mal que nos hayan hecho. Repito, en nuestro corazón no debemos permitir el sentimiento de venganza, ni siquiera el pensamiento de venganza de aquellos que de una o de otra manera nos han hecho mal. Porque en nosotros como cristianos está el perdonar. En nosotros cristianos está el perdonar. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Pero en nosotros como cristianos está el perdonar. Ya pasó el ojo por ojo y diente por diente. Eso es pasado, eso pertenece al antiguo pacto. Ahora tú y yo vivimos en el nuevo pacto. Y en ese pacto Jesús nos dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. Quizás no lo entendemos bien esto a veces. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Ahora, y con esto no quiero causar ninguna ¿cómo se dice? Discusión. Pero perdonar, escúchame, perdonar no significa olvidar. Dios perdona y Dios olvida. Lo vemos en varias ocasiones y palabras en la Biblia. Dios perdona y Dios olvida, pero Él es Dios. Nosotros somos humanos y nuestra memoria, salvo que Dios la borre de alguna manera, nuestra memoria sigue estando ahí. Ahora, escúchame, lo que yo entiendo y lo que yo he vivido en mi propia vida, el perdón hace que cuando yo recuerde lo que me pasó, lo que me hicieron, ya no me duela. Ya no me duela. Me acuerdo, qué día aquel, qué horrible que fue. Pero lo recuerdo, está ahí porque ya el Señor no me lo borró. Está ahí. Pero no me duele, no reacciono, no digo, ¿por qué aquel día no hice tal cosa? Qué tonto que fui, no hubiera hecho tal otra cosa. Y se empiezan a remover los sentimientos. Hermano, el verdadero perdón hace que ya no me duela las cosas que me hicieron. Y quizás solo eso, no quizás, solo eso puede hacerlo Dios. Pero lo hace cuando tú y yo tomamos la verdadera decisión de perdonar. Mira, te doy como testimonio, no para ponerme de ejemplo, porque no quiero ser ejemplo, sino simplemente para darle la gloria a Dios.
hace muchos años atrás, cuando a mí y como familia nos pasó algo muy triste, muy duro, muy injusto. Yo le dije al Señor: Padre, guárdame de todo rencor y de toda amargura. Porque, ¿sabes? Son dos cosas que el enemigo enseguida quiere poner en nuestras vidas. Y si yo tengo rencor a la contra otra persona, a la otra persona no le hace nada. Si yo tengo rencor o tengo amargura en mi corazón, a la otra persona no le hace nada. Pero a mí sí. Porque el rencor y la amargura corroe mi vida espiritual, corroe mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Y como testimonio puedo decir: Dios me ha guardado. Dios me guardó de todo rencor y de toda amargura. Y después tendría mucho para hablar de todos mis años como pastor. Algunos hasta pelean por tener el pastorado y nunca pensaron en ponerse, aunque sea un día, en los zapatos de un pastor. Pero he sufrido desengaños, desilusiones, mentiras, hasta una falsa acusación de personas que estaban muy cerca mío de haber querido engañar o haber engañado a mi amada esposa. Que por supuesto nunca lo hice, todo se vio aclarado y todo fue una gran mentira. Pero cuando miro un poco en aquel tiempo, cuando lo miré en aquel tiempo, me di cuenta que lo que había detrás de esa acusación tan fea, tan falsa, ¿sabes lo que fue? Los celos y la envidia. Los celos y la envidia. Pero Dios tomó cuenta porque, ¿sabes? Hoy miro para atrás, yo lo perdoné y, como te decía, no me duele. Lo recuerdo porque no se me ha borrado de la mente. Si Dios un día me lo quiere borrar, me lo borra. Yo tuve un accidente con 25 años y las cosas que pasaron antes se me borraron. Yo no me acuerdo, por ejemplo, el hermoso día de mi casamiento. A veces miro el anillo y digo: ay, cierto, me casé yo. Y voy y miro las fotos. Ah, me casé, sí. Es para reírse, pero yo estoy triste cuando ese accidente fue tan duro que me borró la memoria de todo lo pasado. Pero cuando pienso en esos momentos, ¿sabe lo que veo? Veo a un Dios fiel. Y a un Dios justo. Te podría contar qué le pasó a esas otras personas, 4. Pero también entendí que cuando la Biblia dice lo que se siembra se cosecha, es verdad. Tengamos cuidado con lo que sembramos, porque lo que sembramos cosecharemos. Dios es un Dios de amor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios es un Dios de justicia. Amén. Dios es un Dios de justicia y no deja pasar nada por alto. Tengamos cuidado. Seguimos. Entre otras cosas, por la desobediencia de Saúl, y aquí es una cosa más que quiero dejar, por la desobediencia de Saúl, Dios le quitó el reinado. Saúl era el rey de Judá. Dios le quitó el reinado por desobediencia. Pasaron muchas otras cosas, no vamos a entrar en detalles porque lleva mucho tiempo, pero en realidad la desobediencia de Saúl fue el causante de que Dios le quitara el reinado, lo pusiera de lado y ahí entrara David en acción. La desobediencia, hermanos, a Dios deja nuestro corazón abierto para que comiencen a entrar otras cosas en nuestra vida. Y cosas malas, por supuesto. Saúl, desobedeció a Dios en cuestiones claves y más de una vez. Y eso les dejó el corazón abierto para que entraran en su corazón otras cosas. Y por eso, hermanos, escúchame,
porque esto es muy importante. De esto debemos aprender. Qué importante es obedecer al Señor siempre. Obedecer su palabra siempre. Obedecer la voz de nuestro Dios siempre. Aunque no sea fácil, no siempre es fácil obedecer a Dios. No siempre nos gusta obedecer a Dios, porque nosotros quisiéramos quizás hacer otra cosa. No siempre es fácil, porque muchas veces el obedecer a Dios va en contra de nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad dice una cosa, pero obedecer a Dios dice otra. Y como hablamos en el campamento en la noche, el consagrar nuestras vidas a Dios significa dejar de lado nuestra voluntad y que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Y cuando la voluntad de Dios se hace en nuestra vida, aprendemos a obedecer al Señor. Aprendemos a obedecer su palabra. Repito, aunque no nos guste, aunque sea difícil, aunque vaya en contra de nuestra voluntad, aunque el mundo a nuestro alrededor diga otra cosa, aunque la sociedad diga otra cosa, cuando la palabra de Dios me dice algo, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. No me contestes, no me contestes. ¿Pero amas a Jesús? ¿Amamos a Jesús de tal manera que obedecemos su palabra? Y la obediencia, de acuerdo a Josué capítulo 1, la obediencia es clave para una vida de éxito. Si alguien no quiere una vida de éxito en este lugar, levante la mano. Todos la queremos. Todos queremos tener éxito en nuestra vida, no pasando por encima de los demás, ni pisoteando a nadie como muchos lo hacen. Por ganarse un puesto pisotean a los demás. No, eso no es tener éxito. Pero éxito, que Dios nos dé éxito en la vida, en el trabajo, en el hogar, en la familia, tener éxito. ¿Quién no lo quiere? Bueno, mira lo que Dios le dice a Josué. Solamente que te esfuerces y seas valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio. Triunfarás entonces en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, obedécelo al pie de la letra, porque solamente así tendrás éxito. Un amén, aunque sea. Amén. Solamente así tendrás éxito. ¿De qué manera? Obedeciendo la palabra. No es más difícil que eso. No es más difícil que eso. Obedeciendo la palabra. Y voy terminando. Después tendremos un momentito, una reunión corta de iglesia. Pero voy terminando y hago como una especie de resumen. Todo esto que hemos visto, hermanos, nos muestra, en primer lugar, que alguien bueno como lo había sido Saúl. Saúl había sido una persona buena al principio. Había sido un buen rey, un buen siervo del Señor. Pero esto nos muestra, todo esto que hemos visto hasta ahora, nos muestra cómo una persona buena, como lo había sido Saúl, puede terminar siendo malo y llegar a extremos que ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando Saúl comienza su reinado, fiel a Dios, bendiciendo a Dios, haciendo las cosas bien, ¿quién iba a pensar que Saúl iba a terminar queriendo matar a David, el hombre que Dios había escogido? Pero por todo esto que se había comenzado a introducir en su corazón, en su mente, en sus pensamientos,
Ese hombre que había sido bueno termina siendo malo y llega a extremos que nadie podía haberse imaginado. Todo depende de qué cosas dejamos entrar en el corazón. Todo depende de qué cosas dejamos entrar en el corazón. Comenzamos a dejar a Dios de lado, de a poquito, de a poquito. Y cosas comienzan, porque si Dios comienza a vaciar la copa de nuestra vida, comienza a llenarse de otras cosas. El enemigo no espera que esté vacío y que estemos hechos pedazos. No. Cuando empezamos a vaciar la vida de Dios, comienzan a meterse otras cosas. Por eso tengamos cuidado, hermanos. La Biblia dice que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Por eso, hermanos, para terminar, permíteme decirte, y lo digo para mí también, guarda tu corazón de resentimiento, de ira, de rencor, de venganza y especialmente de celos y envidias. Y sé obediente al Señor. Y sé obediente a su palabra. Pero también al terminar quiero decirte, y quiero decir a quienes me están viendo, escuchando, si has caído en alguna de estas cosas que hemos hablado, desobediencia, ira, rencor, resentimiento, envidia, celos, si el enemigo te ha engañado y has caído en alguna de estas cosas, quiero decirte en el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacer de ti algo nuevo, alguien que realmente pueda estar en las manos de Dios y ser para mucha bendición a todos los demás.